Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana. Prácticamente estamos empezando un nuevo trimestre. Y seguimos con el tema principal relacionado con el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en este trimestre, vamos a concentrar nuestra atención en las obras de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia primitiva cristiana, de la experiencia que ellos tenían con Jesús resucitado. Y prácticamente hoy vamos a empezar con la primera lección, una gran sorpresa, y estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso corto, una revisión de la estructura de nuestra lección. Una gran sorpresa es el título, y vamos a ver que la sorpresa tan grande es la victoria sobre la muerte. En la tumba es el subtítulo que tiene que ver con la introducción de este trimestre, esta lección, y tiene que ver con la lección pasada que estaba hablando prácticamente de cómo Jesús fue crucificado, fue preparado para la tumba, prácticamente no exactamente preparado porque se acercaba el sábado, y todo eso está repetido aquí como una introducción de esta lección. Seguimos más adelante y vamos a ver el segundo subtítulo, una sucesión asombrosa de acontecimientos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Seguimos con la narración de la historia de Jesús con las noticias y prácticamente con el testimonio que su cuerpo estaba desaparecido, y por qué y cómo y qué significa eso para nosotros. Todo está en esta segunda parte de la lección. Reacciones humanas es una parte muy importante en esa lección. Vamos a ver que prácticamente los hombres no estamos, nos vamos a incluir a nosotros, no estamos dispuestos de aceptar una interveniencia sobrenatural, especialmente cuando ese acontecimiento está sucediendo con una persona que conocemos. En ese caso vamos a ver que los amigos de Jesús, sus discípulos, pues tenían muy difícil para creer las cosas que sucedían. Y la última pregunta está bajo un subtítulo, el plan divino en acción. Esa lección tiene 9 preguntas, que hace que esa lección es un poco pesada con todo el material que tiene. Por eso que se puede hacer es, por ejemplo, bajo un subtítulo podemos unir juntos 2 o 3 preguntas y una sola pregunta, y de esa manera podemos ahorrar tiempo y podemos pasar toda la lección sin perder ninguna de las partes importantes del contenido de esta lección. Vamos a analizar cada pregunta por separado. Esa lección tiene un contenido muy especial, es relacionado con la resurrección de Cristo, y si podemos usarla cristocéntrico, misionológico, para que las visitas de nuestras iglesias puedan tomar una decisión para ser parte del pueblo de Dios. Vamos a ver la primera pregunta que dice: después de pasar las horas de descanso del sábado tras la crucifixión, ¿qué planificaron hacer las mujeres creyentes? ¿Qué podemos decir, Raquel? Es una pregunta relacionada también con la lección pasada. ¿Qué sucedió este sábado?
Siguiendo con la correlación de los eventos, sabemos que ellas no pudieron llevar a término todo el plan que tenían de ungir el cuerpo muerto de Jesús, ya que la cercanía del sábado les llevó a interrumpir esta labor. Por lo tanto, tenían planificado retomar esta labor inmediatamente temprano, el primer día de la semana, que correspondería al domingo semanal, como hoy lo denominamos. Y esto nos ayuda a comprender algo, es decir, la preocupación que ellas tenían por Jesús fue constante en sus pensamientos y las mantenía proyectadas hacia el cumplimiento de esta función. Y por esa razón, el primer pensamiento, inmediatamente cuando la semana de labor se inició, era cumplimentar lo que habían iniciado. Y esto tiene una segunda lectura también importante para nuestra comprensión en la implementación actual en nuestro tiempo presente. Es que muchas veces nos centramos tanto en lo que es netamente táctico, es decir, lo que manualmente podemos ejecutar, que nos olvidamos de pensar en si hay algo más importante o prioritario. En este caso, las mujeres sufrieron todo el sábado el dolor de la pérdida, la agonía que ellas tenían interiormente por la muerte de su maestro, pero no reorientaron sus emociones, sus sentimientos a recordar las declaraciones de Jesús, a tomar en cuenta los escritos del Antiguo Testamento y cómo estos veían ese momento que ellas estaban viviendo. Por lo tanto, se produjo una ligera distancia entre lo que deberían estar haciendo y lo que ellas suponían que debían hacer. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante qué diferencia si comparamos la reacción de las mujeres piadosas, de los seguidores de Cristo, su preocupación de guardar el sábado, su preocupación también cumplir con sus deberes, con una persona que estaba muerta delante de sus ojos, y el contraste, bueno, los fariseos que intentaban de guardar silencio, de seguir mintiendo, de si es posible cambiar la historia, y también prohibir a los soldados que dicen la verdad, comprarlo para que dicen una mentira. Bueno, todo eso sucede y este mismo día en este sábado, y es increíble cómo podía el pueblo de Dios ser tan dividido en las prácticas de la verdad. Y sabemos que esta división podía ser parte de y podía ser una división también en el fin del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y sabemos que eso sucederá cuando se derrama el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Pero vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué evento poderoso ocurrió que las mujeres nunca imaginaron? Bueno, las mujeres estaban en camino para la tumba, el sepulcro, como decía la primera pregunta, y ellos tenían una preocupación. Bueno, ahora vamos a ir a este tumba, y ¿quién no abrirá o quién no levantará la piedra? Porque eso fue algo muy pesado. ¿Y qué sucede? ¿Qué sorpresa le esperaban prácticamente ahí? Ellas estaban todo el tiempo centradas en el acto que ellas querían cumplir. Y obviamente ellas no estaban trascendiendo más allá del hecho literal. Sin embargo, actuaban por fe. Y aunque sabían que para ellas era una imposibilidad rodar la piedra que topaba el sepulcro, igual ellas se prepararon,
tomaron sus ungüentos y se dirigieron rápidamente al sepulcro. Y obviamente, ante su gran asombro, la puerta, que era la roca de la tumba, estaba movida, así que se podían acceder directamente a la tumba. Y obviamente lo que además les sorprendió aún más es que Jesús no estaba, pero se encontraron con otros personajes muy interesantes. Así que la llegada al sepulcro fue un efecto altamente chocante para estas mujeres, sorpresivo al extremo, y las próximas preguntas nos van a aclarar más cómo los eventos siguieron sucediéndose. Muchas gracias, Raquel. Es interesante cómo es la naturaleza humana y qué difícil tenemos prácticamente aceptar a veces hasta la realidad, si la realidad es diferente de nuestras expectaciones y nuestros prejuicios. Y no importa si somos inocentes, piadosos, creyentes o no creyentes, igual tenemos dificultad de aceptar muchas veces las diferencias. Y aquí en esta lección vamos a ver que eso especialmente sucede con los seguidores de Cristo. Bueno, cuando ellos llegan a la tumba, ellos encuentran la tumba vacía y están absolutamente sorprendidos. Es interesante que los fariseos no estaban sorprendidos, ellos se recordaban exactamente las enseñanzas de Jesús y hacían hasta preparativos para que estas promesas no sucederán, y enviaron los soldados con el permiso de Pilato. Sin embargo, sus seguidores, los apóstoles y los queridos de Jesús, no se recordaban todas esas advertencias que Jesús dejó, y ellos, ellos se encontraron con una sorpresa cuando vieron que falta el cuerpo de Jesús. Vamos a ver la pregunta número 3, que dice: ¿qué noticias dio el ángel a las mujeres temerosas? Vamos a ver qué sucede en este momento tan especial. Bien, este grupo de mujeres no solamente observaron algo completamente sorpresivo para ellas, sino que todavía tuvieron una visión celestial superior, ya que pudieron ver a ángeles. El primero se describe en el Evangelio como un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, lo cual les espantó. Es decir, al ver la roca removida de delante de la entrada, facilitando así el acceso a la tumba, aún aunque estaban asombradas por esta sorpresa, se precipitaron a su interior, y la sorpresa fue mayor porque Jesús no estaba, y la sorpresa siguió en aumento por el mismo hecho que se encontraron con un ángel. Fue una experiencia que requirió que reiteradamente recibieran el consejo de no tener temor, de no asustarse, de no espantarse, porque era obvio que sí estaban bajo shock. Y además de intentar el ángel que este grupo de mujeres se tranquilizara y de alguna manera se serenaran para poder concientizarse acerca de la situación que estaban viviendo, en un segundo paso intenta clarificarles la situación. Entonces, en Mateo 28, 5 y 6 nos dice que las lleva primero a la reflexión. ¿Por qué buscáis a Jesús? Porque yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bien, aquí, para ayudarles en la racionalización de los eventos y la colocación cronológica de los mismos, les dice: bueno, yo sé que venís a buscar a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí.
porque Él ha resucitado. Así que tenemos tres momentos. Ellas estaban todavía en el momento de la crucifixión, la muerte y la sepultura. Entonces, Él las va llevando paso por paso para que sea más fácil enfrentar la situación. Le dice, no está aquí, Él ha resucitado. Y estos dos elementos, el no estar y el resucitar, fue el problema de comprensión. Pero ahora, para facilitarles la asimilación de este evento, les dice, venid, ver el lugar. Él fue puesto aquí, ellas lo sabían, porque ellas habían hecho parte del primer preparativo para el ungimiento, así que sabían exactamente dónde estaba Jesús. Por lo tanto, creo que es muy impresionante ver la misericordia, la compasión, la sensibilidad con la que el ángel se dirige a estas mujeres. Es decir, él es totalmente consciente del dolor, la sorpresa, el pánico, la contraposición de emociones que ellas están sufriendo. Entonces intenta con toda suavidad reconducir sus pensamientos para facilitarles la comprensión. Y creo que tiene un gran significado para nosotros en momentos de crisis o de dificultades en nuestra vida. En momentos en que nos sentimos sobrecargadas por dolor o por dificultades y no sabemos cómo reaccionar cuando lo que teníamos previsto pues nos sucede o de alguna manera se sobrepone a nuestras expectativas, como es el caso aquí. Así que hay algo muy interesante que de hecho la Biblia aquí nos muestra. Primero hay que calmarse y hay que quedarse tranquilo y sereno. Después hay que recapitular los hechos, lo que ha pasado, lo que en este momento estamos viviendo y lo que se supone que va a trascender de este hecho y el enfrentamiento con la realidad. Así que este proceso es muy importante para que seamos capaces de madurar espiritualmente y también en los modos de reacción o comportamiento en situaciones que se sobreponen a nosotros. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es este evento. Prácticamente me gustaría poner la atención en un otro punto de vista. El primero que el ángel dijo es no teméis. ¿Por qué? Porque podemos ver que las mujeres fueron asustadas. ¿Y por qué fueron asustadas? Porque vieron unas personas ahí cerca de la tumba de Jesús. Los ángeles no estaban en su forma angélicas, no tenían sus alas, estaban vestidos como hombres comunes, solo con vestimenta blanca y obviamente su rostro reflejaba algo sobrenatural. ¿Qué sucede, queridos hermanos y queridos amigos? Que muchas veces el miedo es que impide una relación directa con Dios, una posibilidad de comunicar con el Señor. Imagínense qué sucederá hoy si una persona aparece, un conocido, un amigo suyo, y dice, fíjense que yo vi un ángel, yo vi Jesús, y él me habló. Pues el primer pensamiento quizá que pasaría en nuestra mente es, bueno, quizá fue un sueño, quizá fue, bueno, una cosa así, una imaginación. No tomamos en serio la apariencia sobrenatural. Y vamos a ver que eso es parte de nuestra naturaleza. Es muy difícil creer que algo sobrenatural ha pasado, y mucho menos cuando en realidad estamos en una situación real, no en un sueño, aparece algo extraño. Entonces siempre buscamos una justificación o científica o lógica o humana, y si no la encontramos, pues tenemos serias dificultades de aceptar esta realidad.
Vamos a ver qué dice la pregunta número 4, porque el diálogo con el ángel y las mujeres sigue. Los ángeles están prácticamente anunciando la verdad. Ellos intentan de calmar los discípulos, de darle las buenas nuevas. ¿Qué buenas noticias de la resurrección escucharon las mujeres aterradas? Bien, esta no era una noticia nueva, es decir, el Antiguo Testamento y las propias declaraciones de Jesús en reiteradas ocasiones había ya mencionado este evento. Lo que ocurre es que muchas veces nuestros propios planes, ideas, nos impide racionalizar los eventos reales que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y eso dificulta grandemente nuestra orientación en la vida y muchas veces también debilita nuestra fe y nos distancia de nuestro Señor. Pero ellas tenían muy buenas intenciones, deliberadamente querían hacer todo lo que fuera en su capacidad para darle a Jesús una sepultura digna. Por lo tanto, los ángeles extienden su explicación, y aquí en Lucas 24 tenemos una exposición algo más extensa de la de Mateo 28, donde se reformula y se nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, esa contraposición entre la vida y la muerte, es decir, ellas se centraban única y exclusivamente en la muerte, y en ese momento y en esas circunstancias es donde ellas habían terminado de ver o de tener esperanza. Sin embargo, aquí los ángeles le dicen: Él está vivo, Él no está muerto, porque Él ha resucitado. Entonces le dice: Él no está muerto, Él está vivo. Él no está aquí, Él ha resucitado. Así que, por comparación y contraste, intentaban que hubiera una reacción para asimilar la realidad presente. Y ahora de nuevo utilizan otro elemento de conexión con el pasado. Dice: acordaos de que os habló y os dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que de nuevo una secuencia cronológica de los eventos. Es decir, ellas ya habían sido testigos de que Jesús había sido entregado, también de que había sido crucificado, también de que había muerto, y ahora estaban por ser testigos, y de hecho ya estaban en el lugar del acto de la resurrección de Jesús. Entonces, ellas estaban viviendo todavía en los acontecimientos pasados, estaban consumidas por el dolor, la angustia y la desesperación. Y generalmente, cuando nosotros nos centramos única y exclusivamente en la parte sombría o oscura de nuestra vida, nuestro pasado o nuestras experiencias religiosas, eso nos impide tener una proyección futura, aliena nuestra esperanza, reduce nuestro gozo y también nos bloquea la posibilidad de trascender más allá del acto doloroso que nos invade. Así que es muy importante observar que recordar las palabras de Dios en momentos de tristeza nos da gozo, esperanza y proyección de futuro. Muchas gracias, Raquel. Es interesante especialmente esta expresión tan famosa que dice: ¿por qué busquéis el vivo dentro de los muertos? Y muchas veces sucede eso en realidad en nuestra vida espiritual. Si nosotros actuamos de una forma
equivocada o conscientemente transgredimos la ley de Dios, obviamente no estamos conscientes de que Jesús está cerca de nosotros, que los ángeles están de verdad vivos, que están con nosotros, que el mundo invisible prácticamente existe, que todas las acciones nuestras están escritas en los libros de los Hechos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que todo es una realidad. Muchas veces para los creyentes todo eso es una realidad abstracta, es algo lejano, es algo que posiblemente existe y posiblemente no. Y así fue para María, para las otras mujeres. Ellos buscaban el cuerpo de Cristo y como no lo encontraban, estaban muy perplejos. Y vamos a ver que no solo una vez las mujeres visitaron la tumba, porque ellos querían de verdad encontrar el cuerpo. Y esas noticias que el cuerpo fue resucitado, pues no le ayudó inmediatamente para comprender qué de verdad ha sucedido. ¿Cuánto tiempo requiere para cada uno de nosotros para entender, para creer, para aceptar el mensaje? No sabemos, pero vamos a ver que no es fácil realizar y prácticamente aceptar las realidades espirituales. La pregunta número 5 dice, ¿qué cambio repentino hubo en el pensamiento de las mujeres? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Bien, empezó la reacción. Es decir, conectando el pasado, el presente, fueron capaces de localizarse adecuadamente en el momento en el que estaban viviendo. Entonces Mateo 28 nos dice que ellas salieron del sepulcro con una confusión hasta cierto punto, porque se nos dice que tenían temor y gran gozo. Temor porque toda la situación era tan impresionante. Habían hablado con dos ángeles que habían llenado el sepulcro de luz, que eran seres sobrenaturales aunque estaban en forma humana. Y ahora todo lo que ellas habían pensado no se iba a hacer y obviamente era totalmente innecesario. Y era una gran alegría que su maestro, su amado Salvador, estaba vivo y había resucitado. Y además él ya lo había dicho. Entonces, empezó una acción. Y esta fue de ir a comunicar. Y la Biblia nos dice que ellos fueron corriendo. Quiere decir que ellas entendían que si para ellas había sido tan chocante, tan asombroso y tan maravillosa la noticia, los discípulos y todos los seguidores de Jesús que estaban en una profunda tristeza debían gozarse con estas nuevas y con este excelente hecho. Así que cuando nosotros permitimos que Dios ilumine nuestra vida, cuando permitimos que nos presente la otra perspectiva de su sabia e infinita voluntad para nosotros, hay una reacción que nos da alegría, que nos da entusiasmo, nos convierte en seres proactivos, que ya no estamos centrados en nosotros mismos, en mi dolor, en mi angustia, sino en la proyección hacia el bienestar de otros. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente aquí las mujeres están llevando un mensaje, ¿sí? El mensaje, la buena noticia de la resurrección de Jesús. Sin embargo, ellos mismos todavía no tienen la experiencia personal, ellos todavía no lo han visto Jesús resucitado. Ellos solo escucharon alguna explicación, como ya se dijo, de parte de los ángeles. Y bueno, ellos creen, por lo menos corren, como se dice, para compartir esa noticia con los otros. Tienen una alegría,
Pero la convicción que nosotros podemos tener por escuchar la verdad de otros tiene un nivel de comprensión y de convicción. Pero cuando la verdad se vuelve a ser nuestra experiencia, entonces tiene un nivel de convicción totalmente diferente. Y en este momento podemos ver que las mujeres todavía no están completamente convencidos en eso que ellos escucharon. Ellos compartan con eso con sus amigos, con los discípulos, y vamos a ver qué reacción tienen los discípulos. La pregunta número 6. ¿Cómo aceptan o cómo reaccionan los discípulos cuando escuchan las noticias de parte de las mujeres? Bueno, les pareció una locura. Es decir, era algo imposible, increíble y posiblemente resultado de sus fantasías. Y por lo tanto no creyeron lo que ellas le dijeron. Recordemos que en ese tiempo el testimonio de una mujer no era válido, es decir, una mujer no era llamada para dar un testimonio o ser testigo en un juicio, era totalmente invalidable. Y recordemos algo significativo. Ellas comunicaron lo que los ángeles le dijeron, porque obviamente ellas no habían visto a Jesús resucitar. Lo que ellas sabían era, 1, que Jesús no estaba. 2, que 2 ángeles les habían dicho que no estaba porque había resucitado. Y 3, era el cumplimiento de los escritos antiguos y de las propias declaraciones de Jesús. Y esto es lo que ellas vienen y comunican. La primera reacción es de rechazo y de incredulidad. Sin embargo, precisamente por las referencias que ellas mencionan de las declaraciones de Jesús, de los escritos de los profetas y la declaración de los ángeles, esto hizo que Pedro diera lugar a la duda, jugara con el pensamiento de cierta posibilidad, y esa posibilidad se iba haciendo más real en él en cuanto él se levanta para ir hacia el sepulcro y corre. Y cuando entra adentro, pues claro, Jesús no estaba. Y lo único que vio fueron los lienzos. Y esos lienzos cuidadosamente colocados en su lugar, lo cual Jesús mismo había hecho, nos dice el deseo de todas las gentes. Y ahora él se va a su casa. Y de nuevo maravillado también. Así que hasta ahora ya tenemos 2 testigos significativos, el grupo de mujeres, Pedro, pero sabemos que detrás de Pedro salió otro discípulo y era Juan. Y llegaron al sepulcro y también vieron, o sea, llegaron, vieron y creyeron. Y esto es interesante porque nos ayuda a comprender el proceso de testificación. Es decir, la creencia que tenemos debe estar acompañada de una vivencia interna tan intensa, real, positiva y activadora en nosotros, que por medio de la obra del Espíritu Santo es transferible y se convierte en un elemento de entusiasmo y de proacción en aquellos que escuchan, pero al ir esas personas a Jesús también, ellos mismos hacen su experiencia y ahora reciben esa misma verdad propiamente. Así que nos damos cuenta que tal como las Escrituras habían dicho, en boca de 2 o 3 testigos confirmarás un hecho. Ya tenemos a las mujeres, ya tenemos a Pedro, tenemos a Juan y todavía tendremos otros más testigos que veremos en las próximas preguntas. Muchas gracias, Raquel. Qué triste es prácticamente cómo los discípulos de nuestro Señor no aceptan o no aceptaron las buenas noticias, y seguro debemos comparar nuestra reacción con la reacción de los discípulos. Si alguien no trae una noticia semejante, ¿qué desearíamos? Lo bueno, lo importante, lo positivo es que 2 de los discípulos no se quedaron
quietos, pero corrieron, fueron para ver, para investigar, para ver si de verdad es cierto, para hacer su propia experiencia. Y eso es que es lo más importante. Debemos también hacer lo mismo. Cuando un versículo, una explicación no nos cuadra, no nos parece lógica, debemos estudiar, debemos investigarla, estudiando la palabra de Dios, y Dios revelará la verdad por el mérito de su Espíritu Santo. Seguimos más adelante en la pregunta número 7 y vamos a ver que María prácticamente todavía no está totalmente convencida. Ella corre otra vez al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y sigue buscando el cuerpo de nuestro Señor. A pesar de las buenas nuevas dadas a ella por el ángel, ¿qué continuó haciendo María? Las mujeres se dirigieron a la tumba desde distintos lugares, así que tenemos este grupo de mujeres que ya hemos considerado, pero ahora tenemos a María en solitario. Entonces, ella estaba en un estado de tristeza tan profundo que estaba llorando constantemente. Y aunque ya ha visto que Jesús no está, ella quiere cuidar de Jesús, quiere proteger ese cuerpo y quiere darle una digna sepultura. Y ahora estaba preocupada no por el hecho ya de que Jesús había muerto, sino de dónde estaba el cuerpo, y ella no sabía dónde estaba. Así que ella giraba en torno a ese triste evento y no conseguía liberarse de ese dramatismo en el que estaba envuelto. Y ahora Jesús se le aparece. Personalmente, las otras mujeres solo habían visto a los ángeles. Ella ve a Jesús, pero en su estado de desesperación profunda, tenía una enajenación mental, es decir, no era consciente de la realidad a su alrededor. Y entonces no reconoce a Jesús. Y ahora vuelve a hacerse la pregunta, Jesús mismo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Así que ella pensaba que era un hortelano o un jardinero, y ella vuelve con el mismo pensamiento. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo iré a buscar. Muchas veces nos puede ocurrir a nosotros algo así. Nos encerramos en un mundo de sombras, depresión, pesimismo y oscuridad. Y no permitimos que la luz de la verdad nos impresione. No permitimos que el gozo y el entusiasmo que la palabra de Dios tiene irradie y alumbre nuestras vidas, porque nos centramos únicamente en el sendero de espinas y no observamos las rosas, las bendiciones, las promesas, la esperanza, el amor, la fe que el Señor en su gracia nos concede. Pero aún así, cuando amamos al Señor Jesús, y era algo que María lo llevaba profundamente en su corazón, Dios nos hace seguimiento. Y ahora Jesús la trata en una forma tan delicada, tan sensible, tan tierna, que intenta muy suavemente llevarla a ver esta situación bajo otra perspectiva. Y veamos cómo lo hace en la próxima pregunta. Muchas gracias, Raquel. Es interesante cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un dolor por la pérdida de algún conocido, de un amigo, padre o madre, el dolor es tan grande que a veces sobrepasa nuestros pensamientos, sobrepasa nuestra forma de pensar. Y así fue con María. El dolor fue tan profundo que ella lloraba y lloraba. Y prácticamente cuando apareció otra vez el ángel, ella no pensaba, no esperaba una interveniencia sobrenatural
en contrario, pidió, ¿dónde lo has puesto el cuerpo de mi Señor? Es siempre la lógica humana está venciendo la apariencia sobrenatural. Siempre buscamos una explicación lógica, una explicación humana, carnal, más cerca de nosotros. Y María, recordémonos de Marta y María, que prácticamente de las dos mujeres, las dos hermanas, María fue que fue más espiritual, Marta fue más pragmática y buscando más las cosas prácticas de la vida. Sin embargo, María no pudo ver hasta que Jesús no abrió sus ojos. Y eso es muy importante, es una experiencia muy especial, es como decir una puerta que debe ser abierta y entrar desde el mundo material hasta el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Y eso es que sucede con María, y de qué forma se le abrieron los ojos y cómo vio ella la presencia de Jesús. Vamos a ver la pregunta número 8. Ella se aisló. Sabemos por la nota de la pregunta anterior que ella, bueno, Pedro y Juan abandonaron el lugar, ella se quedó sola, también se apartó de la presencia de los ángeles. Estaba tan sumida en la desesperación que no podía pensar que algo podía resolver ese asunto. Pero ahora Jesús pasa a un segundo nivel de conversación, la personaliza la relación con ella. Y ya no le dice mujer, como le ha dicho antes, sino que la llama María, la llama por su nombre personal. Y ese fue el momento en que ella reaccionó. Ella recordó esa voz, ella recordó el modo en que el Señor Jesús pronunciaba su nombre. Y ahora ella, de la profunda desesperación, llega a un éxtasis de gozo, al llamarlo ella también maestro y querer abrazarlo y aferrarse a él. Ahora Jesús, sin embargo, la detiene y le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y esto es muy importante. La experiencia que ella había tenido con Jesús era tan profunda y tan significativa en su vida, que cuando el Señor Jesús pasó de mujer a María, ese fue el momento en que ella reaccionó y pasó de estar sumida en el dolor al reconocimiento de Jesús como su Maestro, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor y Salvador personal. Y esto es realmente muy importante que nosotros lo entendamos, porque cuando llegamos a esa intimidad con Dios, permitimos que Él cambie nuestra vida, reoriente la dirección de nuestra existencia, y al dejarle a Él nuestra carga, no solamente nos aliviamos, sino que nos vigorizamos y nos convertimos en seres altamente activos y productivos, por el hecho de que Jesús le da una orden y le dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Creo que es tan significativa esta frase, no solamente por el hecho de que comisiona a María con esta buena noticia de que ha resucitado, y le explica qué es lo que va a hacer. Es decir, Él resucita y va a presentarse delante de su Padre. Ahora, Él personaliza la relación con Dios, pero después la hace extensiva a sus hermanos. Por lo tanto, nos damos cuenta que el amor de Jesús era igual de grande e inmenso y vinculante con la raza humana, con sus discípulos, igual que antes, porque los considera mis hermanos. Yo voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Por lo tanto, Él los
abraza, los vincula por su sacrificio, su muerte, su resurrección, y de esa manera nos conecta, nos reconecta, mejor dicho, con el cielo a través de Él. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo diciendo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Que significa que prácticamente el sacrificio de Cristo no es la única parte en el plan de salvación. Después del sacrificio que fue dado, prácticamente debían recibir la aprobación del Padre. Jesús debía subir en el templo celestial, y eso sabemos bien explicado en la carta de los Hebreos. El santuario debía ser limpio, debía empezar un juicio investigador. Bueno, Jesús aquí mencionó solo esto, que todavía necesita hacer algo para que su ministerio sea aprobado, y es interesante eso para meditar y para entender que es una confirmación prácticamente de la fe adventista. Seguimos más adelante con la pregunta número 9. ¿Qué mensaje para los discípulos repitió a Jesús a las mujeres? Todo que Dios hace, Él anuncia a sus discípulos, a su pueblo. Sabemos que fueron cientos de profecías mencionando la primera venida de Cristo, su nacimiento, su ministerio, su sacrificio, la crucifixión, hasta la ropa que Él tenía una descripción en las palabras proféticas. Entonces ahora Jesús sigue este mismo procedimiento, anunciando a sus discípulos qué ha sucedido y qué debe volver a suceder. ¿Qué dijo Jesús a las mujeres? Bien, aquí tenemos otro encuentro y debemos entender la secuencia, porque en esta ocasión es un grupo de mujeres. El Señor Jesús las saluda y ellas lo reconocen. Lo reconocen porque se acercan, abrazan sus pies y lo adoran. Así que ahora el Señor Jesús permite que lo toquen. Quiere decir que Él se apareció a este grupo de mujeres después de haber ascendido al Padre y regresar a la tierra. Así que permite que se le acerquen, que le toquen y que le adoren. Y les da una comisión. Si les dio a María la comisión de ir y confirmar que se había encontrado con Jesús y que ahora Jesús no estaba porque se iba a ir con su Padre, pero aquí a las mujeres les dice: pero yo voy a regresar y me voy a encontrar en Galilea. Así que id a mis hermanos, usan la misma apelación, dad estas noticias, que vayan a Galilea y allí me verán y yo me encontraré con ellos. Es tan maravillosa la preocupación, el cuidado, el seguimiento que hace Jesús de sus discípulos. Y es impresionante ver que el mismo modo de comportamiento nuestro Salvador lo tiene para nosotros hasta hoy. Así que en el momento más oscuro de nuestra vida, los ángeles y Dios están con nosotros, en forma visible, como fue en este caso, o invisible, pero su permanencia y su estadía es real y tangible. Y el proceso de personalizar nuestra relación con Dios es significativa para que nosotros creamos, veamos, sigamos, adoremos y anunciemos. Muchas gracias, Raquel. Amén. De verdad debemos anunciar. Eso es la buena nueva. Queridos hermanos y hermanas, la muerte fue vencida. Jesús salió de la tumba. No está Él en la tumba. No debemos buscarlo dentro de los muertos. Él no está una estatua de piedra que muchas veces está colgando en algunas iglesias. No, Él es vivo, y como es vivo puede escuchar tus oraciones, puede escuchar tus plegarias, también tus agradecimientos, tus oraciones,
y puede contestarlo. Así que debemos hacer todo el esfuerzo de escuchar su voz, de realizar una conexión real, así como lo hicieron las mujeres, Pedro y los discípulos, y seguirlo en nuestra vida. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Le deseamos un feliz sábado, disfrutan las lecciones y con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.